telefónica se encuentra un experto en temas que tienen que ver con energía y yo le preguntaría y le agradezco que nos regale unos minutos a Gonzalo Monroy, consultor experto en el sector energético. Gonzalo, primero, gracias, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Querido Jaime, qué gusto platicar contigo nuevamente. Igualmente, Gonzalo, a ver, ¿qué debo entender por huachicol fiscal? ¿Qué tanto entran por nuestras aduanas, por nuestros puertos? Entiendo yo que México consume mucha gasolina y mucha de esta gasolina la tenemos que traer de otras partes del mundo. A ver, cuéntanos primero ese paso que se tiene que dar. Claro que sí. Y vale la pena que aclaremos algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es el huachicol? Ujú. Formalmente es el adulteramiento de los combustibles. Ah, ok. Y esto viene desde la década de los 50, cuando en su momento las pipas de Pemex le sacaban combustible y lo rellenaban con agua, con benceno, con algún otro tipo de alcoholes, pues Ujú. simplemente valga la expresión para dar el gatazo. Ajá. Después, lo que hemos visto mucho recientemente es el robo de combustible, que hemos visto las picaduras en diferentes puntos de los ductos de Pemex, cuando se roban genuinamente una pipa o un tanque, y eso pues eventualmente robo es robo. Y ahora lo que mucha gente ha hablado mal veces de huachicol fiscal no es otra cosa, Jaime, más que el Ujú. contrabando. Ok. Es traer precisamente la gran mayoría de las ocasiones diésel con otra fracción arancelaria que muchas veces es lubricante. El lubricante, como sabemos, es un insumo industrial y tiene una tasa fiscal del 0%, no paga impuestos. Obviamente, cada litro que entra, pues ahí terminan ahorrándose, vale la expresión con ese contrabando, cerca de 7 pesos por litro. Ok. Es muy importante decir, Jaime, de que esto es una defraudación fiscal y pues viendo las necesidades de gasto que tiene el gobierno, pues simplemente es un tema de atención muy prioritaria. Entonces es un golpe directo a las arcas públicas. Y además, este golpe directo llega al tanque de gasolina de mi coche, de tu coche, del coche de la audiencia o del energético que utilicemos, Gonzalo. Sí, sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Nos pega por muchas áreas. Por ejemplo, en el caso del adulteramiento del huachicol, Ajá. ahí hemos visto, sobre todo en el Valle de México, también hacia la parte del Valle de Toluca, que hay algunas gasolineras que ofrecen esto. Muchas veces le meten etanol, que es un oxigenante, y terminan ofreciendo precios pues bastante más competitivos. Y obviamente este combustible fuera de norma, fuera de calidad, totalmente adulterado, pues eventualmente termina siendo muy caro para los motores. A la tercera o cuarta toma, así de fuerte es este problema, Ujú. pues terminas literalmente dándole en la torre a tu motor y te va a salir, valga la expresión, que lo barato sale muy, pero muy caro. Por el lado, por ejemplo, del contrabando, y yo te diré que una tremenda ironía, Ujú. muchas veces, en ocasiones, la propia presidenta y el procurador Armando Iván Escalante de la Profeco, Ajá. cuando presumen los lunes en el quién es quién de los precios de la gasolina, han terminado halagando a las gasolineras que traen ese combustible de contrabando, obviamente que no paga IEPS, y Ah. eso hace que tengan precios extremadamente más, pero más Ah, baratos. mira qué interesante. Oye, Gonzalo, ¿y cómo llega? O sea, la pipa que llega a esa gasolinera, pues debe de llegar con facturas, con documentos. ¿Quién es el único en este país que puede vendernos la gasolina a ese nivel? Una pipa de gasolina. Pemex, ¿no? Exactamente, ¿Y fíjate, cómo qué es bueno que que me haces esa llega? ¿Y pregunta. cómo es que, con qué documentos, si yo tengo una gasolinera, compro eso y yo meto ese documento dentro dentro de mis corridas fiscales y lo doy de alta y lo deduzco? ¿O hago mi declaración mensual o lo que tengo que hacer? Fíjate, qué buena pregunta, Jaime, y vale la pena que nos detengamos un poquito en cómo se da esto, principalmente en el caso de estos buques que llegaron tanto a Guaymas, pero también a Altamira. Aquí hay que entenderlo que muchas veces, la gran mayoría de las ocasiones, no termina justamente llegando todo ese combustible. Estamos hablando de 15 millones de litros, es una cantidad de cerca de 100,000 barriles, pero muy importante. ¿Cómo se maneja? Muchas veces es lo que vemos ahí a pie de carretera, con estos bidones que se venden, pero la gran mayoría se va a cosas que no son parte de, digamos que la economía formal, Ah, ok. no pasan por las gasolineras directamente. Muchas veces utilizan fachadas a veces de empresas de logística y obviamente por el tránsito que hay de camiones, de trailers, de autos, pues simplemente no llamarían tanto la atención.
pero al interior no hay absolutamente nada, es un cascarón y solamente a veces hay esos tanques que están despachando esta gasolina de la cual se obtuvo ilegalmente, ya sea por robo o también por este contrabando. Obviamente eso los hace ser completamente más baratos. Este tipo de combustible ilegal a veces se cotiza entre 12 a 14 pesos el litro, obviamente mucho, pero mucho más competitivo que lo que estamos viendo en una gasolinera que sí cumple toda la regulación y que cumple todas las normas. ¿Cuál es el problema? Por esa actividad ilegal, Jaime, Ujú. pues obviamente no tenemos la capacidad de poderle rastrear, encontrar la factura. Pero en los casos en los que sí, especialmente en el estado de Tamaulipas y también de Nuevo León, pues simplemente a veces se mezclan la complicidad de otras autoridades, algunas hacendarias, algunas incluso de la propia Profeco. Qué dato. Pues Gonzalo, vamos a ver, porque esto apenas comienza. Ahorita voy a ir a Tamaulipas porque hay información muy importante que también ya está confirmada sobre la investigación y sobre quiénes están o estarían participando en ello. Hay que estar cerca, Gonzalo, para seguir platicando y entender también el mundo, el profundo mundo de este tipo de mafias que pues tienen que estar aceitadas con o hasta los más altos niveles para poder llevar a cabo su cometido. Gonzalo Monroy, gracias por estos minutos, consultor y experto en el sector energético. Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde. Un tremendo abrazo, mi querido Jaime, a ti y a toda la familia. Un gran abrazo. Igualmente, gracias a Gonzalo Monroy. Déjeme